Y cuando mi madre se entera, porque quería que viniéramos al negocio, a las hierberías, entonces cuando tú entras en el camino del Señor y empiezas a conocer que todo eso es, está mal delante de sus ojos, pues Él me está ahorcando. Pero para eso Él agarra una llave Stilson. Entonces yo ya no puedo gritar porque me tiene pescada del cuello, ¿verdad? Entonces me empiezan a decir que el diezmo es lo que le pertenece a Dios. ¿Ok? El Eso es lo que 10% el de lo 10% de lo que yo percibo, eso le pertenece al Señor. Sí, Eso es lo que nosotros le damos. Pero la siembra es la que se multiplica, esa es la que das de tu corazón. ¿ok? Lo que sale de tu corazón, Padre, aquí está, Como un regalo hacia así Dios. es, y esa es la que se multiplica, la dádiva. Ok. Le dije, porque el diezmo no se multiplica y mucho. ¿Qué tal a todos? El día de hoy estamos aquí en el Mercado Juárez, en el segundo piso, aquí en el restaurante El Buen Sazón, patrocinador oficial de Dios Habla Hoy. Agradecido con Dios con la oportunidad de poder estar el día de hoy con mi tía Silvia. Tía, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti por haber venido, haberme invitado. Tía, fíjese que yo, es la primera entrevista a una mujer en Dios Habla Hoy. Usted es la primera. Muy bien. Y fíjese que yo tenía la intención de entrevistarlo a usted por muchas cosas. La primera, porque usted es cristiana. La Para la segunda, gloria de Dios. amén. La segunda, por el aprecio que le tengo como tía de cariño. Y la tercera, por el emprendimiento. O sea, cómo usted ha salido adelante a base de trabajo duro. ¿Verdad? Y que el día de hoy son temas que uno dice, ay, la desigualdad, las mujeres y todo eso. Y yo quiero ver si en realidad usted ha vivido todo eso y si lo ha tenido que afrontar y de qué manera. Pero el día de hoy, tía, estamos aquí en el Mercado Juárez, ahorita estamos aquí en el segundo piso, en el Buen Sazón. ¿Desde qué edad, tía, usted empezó a venir aquí al Mercado Juárez? Eh, Mi comienzo, de Ajá, hecho, tengo toda mi vida aquí en el Mercado Juárez, mis padres son comerciantes, toda su vida. toda su vida aquí nací yo, aquí me crié, entre flores. Mi mamá en ese entonces tenía una florería. Aquí me crié, aquí he vivido por la mayor parte de mi vida. Cuando usted nació, el Mercado Juárez ya estaba, o sea, ya Ya existía. existía, soy tan vieja. El Y sus mercado, papás ya tenían aquí negocio. sí, cuando yo nací ya tenía Ellos negocio. ya trabajan aquí. Sí, tenían una florería. Ok, Entonces, ya, pues aquí empecé yo, aquí nací, aquí me crié, porque aquí nos traían a todos, somos 4 hermanos, ok. y aquí nos traían. ¿A qué edad empezó a trabajar usted, tía? Aquí en el mercado, pues que toda mi vida he estado aquí, pero ya de lleno así, pues de los. Yo venía por temporadas. Mis padres vendían la temporada Ajá, del 10 de mayo, ok. vente a ayudarnos. Venía la temporada de Navidad, vamos a trabajar. Con las Con, flores. con los nacimientos, los Ok. dulces, todo eso. Antes había mucho comercio en ese aspecto. Cualquier temporada que de graduaciones, también vamos a vender. Yo era la que me ponían a vender. Yo era la cajera ambulante porque andaba cobrando lo que se vendía. ¿Qué edad tenía ahí más o menos, sí? Pues entre los 12, 13 años, 12 años y ya 12 estaba años, 13 trabajando. años, sí, les ayudaba. Y como quiera en la escuela. Sí, estudiaba y trabajaba. Cuando estaba tranquilo que no había temporadas, estaba en la casa, ¿sí? Pero pues allá era limpiar casa, comidas, cuando teníamos que nos ayudara, qué padre, cuando no, nosotros teníamos que hacerlo, Sí. lavar, planchar, porque mi padre era muy estricto en ese aspecto, a él no le gustaba andar mal planchado, mal lavado, él tenía que salir de la casa Y su mamá trabajando, me y ella imagino. trabajaba todo el tiempo. Mi mamá era una mujer muy trabajadora, muy O trabajadora. sea, fue un gran ejemplo para usted en ese Así sentido. es. Era muy trabajadora. A mí me llamaba mucho la atención que platicaban que ella reprobó 3 veces el primer año. Y yo decía, ¿cómo una persona que pudo reprobar 3 veces el primer año es muy buena para los negocios? Qué Porque curioso eso. donde quiera hacía negocio. Donde quiera ella emprendía negocios. ¿Y usted sabe de dónde ella lo pudo haber aprendido o fue algo que lo fue desarrollando? Digo yo que fue algo que lo desarrolló porque toda su familia es comerciante. Ok, Por parte de su madre,
De toda su familia, su padre, todos son comerciantes. O sea, tal vez es como que ella en la teoría, al estar ahí encerrada, pero ya al momento de la práctica Sí, se desenvolvía. era buenísima para hacer negocios. El problema era la mala administración. Mala administración, que es algo también que quiero hablar ahorita más adelante, Claro que tía. sí, ese era el problema con ella, porque era muy buena para hacer negocios, ella te podía generar mucho dinero en un ratito, pero Pero así asimismo mismo lo se le perdía y iba. se iba. Dice que mandaban camiones, ¿verdad? De flores o no, velas. Es que también, Mi papá tenía una fábrica de veladoras, ok. se enseñó a hacer veladoras desde ceros, porque mi abuelita tenía O sea, una, nunca estuvieron perdiendo el tiempo, no, tía. no, 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 Para no, para nada. nada. Mi abuelita tenía una fábrica, una pequeña fábrica de veladoras y ahí se enseñó mi papá. Ok. Entonces él se enseñó a comprar el cebo, el vaso, el pabilo y todo eso. Yo me acuerdo que nosotros estábamos chiquillos y mi hermano más chico, junto con los vecinos, Sí, él les pagaba creo que en 20 pesos la bola de pabilo que ok. hicieran. Pues hacían competencias a ver quién hacía más pabilo. Pero era como ir juntando. Y les ponía, era la mecha Ajá. y la fichita para los vasos de velador. Ok. Entonces, hacían competencias entre ellos a ver quién hacía más bolas de pabilo. Y él aprende a hacer la veladora. Entonces, mi madre en ese entonces tenía dos hierberías, Dos dos hierberías aquí en el hierberías aquí mercado. en el Mercado Ok. Juárez, en el mercado La antiguo. hierbería es algo separado totalmente de la florería. Sí, en ese entonces ya había dejado las flores. Ok, deja las Deja flores las y se flores dedica y a la ponen hierbería. hierberías. Ok. Entonces mi padre aprende a hacer la veladora y mi mamá se iba a la Ciudad de México junto con mi abuelita a entregar veladora porque ya tenían clientes ahí en el mercado, O sea, en su la papá la Merced, fabricaba y mi mamá la vendía. y su mamá la vendía. Así es. Ah, ok, Y ok. se llevaban trailers cajas de veladora y mercancía que ellos preparaban y se la llevaban a vender. Entonces, nunca hemos visto que ellos hayan estado, no, ya no voy a trabajar. No, siempre Para fue nada, tía. así es, siempre fue estar en movimiento en el comercio. Tía, y una vez me platicaba también de unos tacos. Vendían tacos Sí, también. vendíamos tacos aquí en la esquina de Juárez y Arramberri. O sea, tenían el puesto de Tenía unas hierbería hierberías y aparte y pusieron un a negocio de mi mamá tacos. puso un puesto de tacos de bistec. Ajá. En aquel entonces vendíamos bastante taco de bistec, yo era la que me encargaba de prepararles la carne, las salsas, se nos terminaban los paquetes de tortilla y ¿qué crees que hacían? ¿Qué hace? Me ponían a hacerles tortillas de maseca, Ahí llama no a mano, en la en la tortillera, a cocerlas y a venderlas, o sea, sacarlas para que siguieran trabajando, para no parar. y ahí más o menos qué edad tenía, tía. Ahí tendría yo como unos 15 o 16 años, más O o sea, menos. corrido. Sí, o sea, nunca parábamos. Después de las hierberías, eso fue en el mercado viejo, Sí. ¿sí? Después mi madre se traspasó el negocio de los tacos, porque mi hermano más chico y mi papá, mis hermanos eran los que se desvelaban en eso. Y cuando no conseguíamos trabajadores, ellos eran los que tenían que estar taqueando. Ellos aprendieron a taquear, aprendieron a picar tomate, se va a preparar todo. Y ellos aprendieron el oficio de los tacos. Le digo que me acuerdo que el Chepo me decía que cuando estaba chiquillo, que decían, vamos a los tacos donde prepara el niño los tacos. Sí, Pues estaba bien porque estaba muy chiquito. chiquito, sí. Y desgraciadamente, eso mismo que fuera muy chico contribuyó a que mi papá le dijera a mi madre que dejara el negocio, porque él se desvelaba, Ajá. porque él era el que cobraba y supervisaba a los trabajadores y mi papá venía por él. Y varias veces los policías los detuvieron y eh, a uno le preguntaban de un lado de la camioneta y a otro del otro que qué eran y qué andaban haciendo. Entonces a mi papá le molestaba mucho eso. Porque andaba con los niños, Sí, chiquitos, sí. sí, y a mi papá le molestaba, entonces él dijo, ¿sabes qué? Ya olvídate Ya, de eso. Mi vamos a madre evitar. traspasa el lugar y dejamos los tacos. Pero después de eso, mi papá andaba con la inquietud de poner mariscos. Ok. Y andaba con inquietud, Entonces, como eran dos negocios, le dice a mi mamá, ¿verdad? Que se va a poner a vender mariscos. Y bueno, adelante. Y fue cuando inició en el 90, 91 por ahí, eh, el negocio de venta de mariscos. Eran puros mariscos. Ya, y ahí dejan la hierbería a un lado. Ahí se quita la hierbería en el negocio más grande que tenían, quitan las hierberías y ponen el marisco. Por ocupar el lugar, ¿o no?
¿O era un lugar aparte donde pusieron los mariscos? No, era, quitan la hierbería porque allí donde estaba la hierbería, ahí pusieron el marisco. Ahí hicieron el local para las comidas. Pero entonces ahí, tía, por ejemplo, se tienen que administrar para decir, ¿sabes qué? Ya cerramos por completo esto, cambiamos todo, compramos esto y emprendemos algo Así es, nuevo. vendes mercancía, la ofreces, la vendieron y todo, empiezas a construir para hacer barras, bancos, o sea, empiezas a armar todo y empiezas a trabajar. ¿A partir de qué edad, tía, usted comienza ya a trabajar de tiempo completo en la coctelería? A los 19 años. 19 años. ¿Ahí usted ya tenía familia? Tenía una niña, Ya una niña. sí. Y comienza a trabajar. Ahí me metieron a trabajar. Recuerdo que yo empecé de lavaplatos. Ok. Ahí empecé de lavaplatos. eh, Me pagaban, creo que en aquel entonces, si no mal no recuerdo, creo que me daban 100 pesos, 150. ¿Qué al día? Sí, y aparte, pues mesereábamos Ujú. ahí, les ayudaba en la mesereada y lo que sacaba de propina, ¿verdad? Este, de ahí, de los platos, salgo y me meten de mesera. Sí, De mesera salgo y en aquel entonces mi papá tenía dos cocineros. sí. Uno ya falleció, que fue el que me enseñó, pero él era desgraciadamente muy envidioso. Entonces yo quería aprender y él tapaba, se tapaba, o sea, que yo quería aprender cómo hacía el arroz y tapaba Ok. completamente. Quería aprender qué era lo que estaba haciendo y se tapaba, o sea, no me daba oportunidad de observar. Qué bueno. Entonces, Usted continuaba lavando platos, no, yo continuaba sirviendo, sirviendo ya. Ok. era atendiendo a la gente. Y después mi papá le dice al muchacho, era un muchacho, te voy a pagar, en aquel entonces ya me daban un sueldo, creo que eran 1,500. Yo sé que también pues por ser hija de ellos, ¿verdad? Y le dice a mi papá, te voy a dar el sueldo de ella Ajá. para que la enseñes a cocinar, para que sea tu ayuda, porque cuando tú descansas no hay quien venga a cocinar. Ok. Entonces quiero que le enseñes. Pues él encantado. Sí. Dijo, sí, va, Ahora sí. vamos. Entonces ya un mes me quedé sin sueldo. A ver, le quitó sus, o sea, Sí, sí, nada, no es mi cierto, sueldo se tía. lo daban al muchacho para que yo aprendiera. ¿Sí? Entonces, Pero usted ya tenía hijos. sí, tenía una niña. Pero pues yo ahí en el negocio pues estaba desde temprano hasta las 7 de la noche. Pues ahí almorzaba y comía. Ahí, o sea, no había necesidad de que, ay, no Tía, ¿y tengo usted no se sintió mandado. mal cuando le Pues quitan el sí, sueldo? sí. Ahí la que me echaba la mano era mi mamá. Me ayudaba con los pañales, y no tanto para mí, Sí. lo que la niña ocupara, porque en ese entonces nada más tenía una niña, lo que yo ocupara, ¿sí? Pero me dejaron sin sueldo un mes para que yo aprendiera y bendito Dios, aprendí, ¿sí? Pero cuando él me estaba Ajá. enseñando, qué tristeza, fíjate, cuando él me estaba enseñando, me enseñó a hacer de 5 kilos de arroz en una vasija grande y me dice un día, ponle pimienta molida. Cuando yo estaba aprendiendo dije, bueno, yo sabía hacer poquito porque yo Sí. cocinaba en mi casa. Dije, pimienta, dijo, sí, para que le dé sabor. Que no sé qué. Yo usaba la pimienta entera, pero me dice, no, es que tenemos pimienta molida, ponle pimienta molida. Ok, hago el arroz y me queda pinto, pimienta negra. Y a todo el cliente que llegaba le decía, mire, y es mujer, y es O sea, mujer, para humillarla. y es mujer, y mire cómo le quedó el arroz. Y a mí me dio tanto coraje ese día, que yo ese día, en mis adentros, yo dije, o verás, un día de estos te voy a superar. Ya lo tomó como un reto. Sí. Después de ahí, después de ahí para mí, como dices tú, fue un reto porque yo aprendí de más y aprendí bien, gracias a Sí. Dios. Esos tropiezos te ayudan. Haz de cuenta que lejos de echarte hacia abajo, como que fue, te voy a dar un empujoncito y vete para adelante. Y eso me enseñó a, Pero qué bonito, tía, porque mucha gente, a pues, diferencia de usted, puede tomarlo como, ya no voy a exactamente, trabajar, la sí, traen sí, contra sí, mí o lo que sea. exacto, Pero exactamente. usted lo tomó de la mejor manera. Sí, porque ya era un reto o sea, el haberme humillado él. Ajá. No crees que yo me enojaba de que, o Me que la le va a echaba y pagar. que le No, no, decía, no, no. pero
con usted Sí misma. me daba sentimiento porque decía, oye, Sí, espérame, somos compañeros de trabajo, sí, ¿por qué haces eso? sí. Ahora te están pagando para que me enseñes. ¿Sí? Pero bueno, ya después de eso, el muchacho se sale de trabajar, yo me quedo como cocinera ya oficial, y de ahí para el resto, siempre fui la cocinera ahí en el negocio de mi papá y de mi mamá, casi 20 años, si no es que un poquito más, de cocina, cocinando todos los días. Tía, ¿usted sigue trabajando ahí? ¿Y en qué momento de su vida es cuando usted se acerca a Dios? Yo me acerco al Señor, yo lo conocí a los 17 años. Una vez teníamos una señora que nos ayudaba en ese entonces en la casa y mi hermana se quedaba en la casa y yo venía al negocio. Y de esas veces que decía mamá, no, ahora a hoy no vengas, o sea, tengo gente, no vengas. Yo estudiaba y en esa ocasión ella nos invita, era una vecina, nos iba a recoger la casa y a hacer de comer, entonces eran como que eran mis vacaciones. Entonces ella nos empieza a hablar del Señor y nos invita a la iglesia. A los 17 años. La primera vez a los 17 años, mi hermana tenía 16, yo tenía 17. Y empezamos a ir. En aquel entonces todavía teníamos las hierberías. Y cuando mi madre se entera, porque quería que viniéramos al negocio, a las hierberías, entonces cuando tú entras en el camino del Señor y empiezas a conocer que todo eso es, está mal delante de sus ojos, pues a nosotros nos entraba así como que, a ver, ¿cómo? Espera. Mi mamá decía, no, 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 señor. De esas veladoras, usted come, usted calza y usted viste. Y de esto que usted no quiere vender, pasa eso. Pero usted le dijo a su mamá algo, la Nosotros le confrontó. decíamos, pues mi hermana y yo no queríamos venir al mercado. ¿Por qué? ¿De dónde ¿De sacó dónde eso? Sí, sacamos esa idea? si a eso se Entonces dedica. empezó ella a investigar y se da cuenta que estamos asistiendo a la iglesia. Entonces mi mamá se enojó bastante. Tía, bueno, ¿fue algo que usted sintió de parte de Dios o la misma persona que los cuidaba les dijo de que, oye, ¿sabes qué? El negocio este está No, no, mal. no, no. Eso es algo muy bonito porque Dios mismo te va enseñando. O sea, empieza usted a sentir. Sí, cuando tú empiezas a entender el camino del Señor y empiezas a ver qué es correcto y qué no, tú dices, vamos a ser sinceros, nadie te obliga a nada, Sí, no, ¿sí? no. Y si yo te digo, esto está mal, dices tú, no, para mí está bien. Ah, pero está mal, pero para mí está bien. Yo no te voy a obligar. Tú quieres, ¿verdad? O Exacto, sea, es el libre porque tú quieres, albedrío. sí. Entonces, yo recuerdo que mi mamá se enojó tanto, pero tanto, que corrió a la señora de la casa. Y era su amiga, su conocida de Pues mucho alguien de tiempo. confianza Sí, 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 porque, para haberla metido a la sí, casa. exacto. Entonces, la corre y a nosotros nos prohibió ir a la iglesia. Ella nos prohíbe tajantemente. Y como que ha de haber dicho, ahora para que se les quite, de lleno al mercado. Después de ese tiempo yo me metí de lleno al negocio. Entonces, como vio que le salí buena para hacer negocios, porque a veces ella se iba y no venían todo el día y yo me quedaba con los trabajadores Sí, y le teníamos venta, pues más más ganas. cómodo, Sí, sí. sí, sí. Bueno, tía, y en ese lapso, en ese tiempo, ¿había como que en su corazón una lucha o comenzó a enfriarse? ¿Cómo fue todo eso? Comenzó a enfriarse mi corazón. Yo sabía yo decía, bueno, ¿por qué me dices eso, verdad? Y luego yo decía, ¿por qué? ¿Y por qué no me dejas ir? Ella decía, es que si yo viera que esa mujer tuviera una vida intachable, no hay problema, pero vamos a ser sinceros, decías tú, bueno, ¿cómo te podré decir? A lo mejor con lo que ella estaba batallando esa persona, Sí, mi madre lo agarró como arma ya, para justificarse. justificarse de que no, es que ella está mal porque está pecando. Y si ella realmente fuera cristiana, no estuviera haciendo esto. Espérame, pero ¿quién Ay, eres sí, tú? sí, ¿Quién eres tú? Entonces, y sí, 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 te confieso, yo me enfrié. Mi hermana sí iba a escondidas, de veras. iba a escondidas. Ella, pero ya después ya también ya no fue. Y la mujer esa pues ya no la volvía, o sea, yo la veía que pasaba porque pues vivía ahí cerca de la casa. Pero ya después yo ya estuve aquí de lleno en el mercado, ya no me quedaba en la casa. Y sí me enfrié.
Entonces, yo a los 19 ya tengo mi primera hija. Yo te voy a confesar una cosa. Mi matrimonio fue un matrimonio muy, ¿cómo te podré decir? Digo yo que a lo mejor enfermizo, tóxico, como le llaman ahorita, porque desgraciadamente la persona con la que yo me casé, pues nomás no era una persona que estuviera bien ubicado. Sí, Aparte era una persona adicta ok. y eso también no me ayudaba mucho. Yo tuve muchos problemas con él, demasiados. Estuvo a punto de matarme dos veces, Punto de matarla dos dos veces. veces. Este, y ya tenía más familia. Él. Entonces, yo, Ah, ok, ok. ya cuando, la última vez que él me quiso matar, yo tenía cuatro hijos ya. Ay, Y podrán decir, bueno, ¿y por qué si todo eso y tienes cuatro hijos? Porque yo me dedicaba a trabajar. sí. Yo me levantaba en la mañana, me iba a trabajar y llegaba en la noche. Tía, ¿cómo es ese? Porque ahorita son temas ya muy delicados hoy en la actualidad. A lo mejor antes hasta pareciera común que los hombres actuaran mal y nadie les decía nada. Pero, ¿cómo era su proceso? ¿Cómo fue ese proceso en su vida de estar viviendo? Sí, a lo mejor uno dice, ay, oye, tan mala vida, pero ya tienes cuatro niños. Ajá. Pero sabemos que no es fácil decir, oye, me desprendo de esta situación, me desprendo de mi matrimonio, me desprendo. O sea, ¿usted cómo lo sobrellevaba? Fíjate que cuando tuve a mi segundo hijo, él se fue a Estados Unidos Ok, y él de cuenta que fue como un respiro para mí. Yo nada más me quedé con la hija mayor. Él se va a Estados Unidos porque el sueño americano y que no sí. sé qué y que todo el otro. Bueno, desgraciadamente, como Se te va de digo, mojado, se va. No, 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 ¿no? se fue bien, se Bien, fue ok. bien. Iba a trabajar y no, allá fue a perder el tiempo, como uno dice. Regresa Ajá. y todavía tuve que darle dinero para que él regresara. O sea, mándame dinero porque ya me Sí, quiero sí, regresar. sí. Y él nunca fue para mandarlo allá para acá. No, 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 No. no. No, entonces, O sea, entonces regresa. usted cargaba con él. Sí, es de Sí. cuenta. Entonces, regresa y yo quedo embarazada del segundo hijo. Después del segundo hijo, ese fue el primer intento de querer matarme. Después del segundo. Después del segundo, él tenía creo que 6 meses de nacido y empezamos a discutir muy fuerte porque yo me vine a trabajar un domingo. Él quería que yo descansara los domingos, él quería que yo hiciera lo que él quería y que yo le dijera, o sea, que yo me pusiera en contra de mi padre y de mi madre para hacer lo que él me decía. Oye, espérame, yo estoy trabajando. En ese entonces yo rentaba casa de un departamento en la colonia O sea, Caracol. a lo que dices que él solamente como que yo tengo la autoridad. Porque no había Ajá. una justificación de que, oye, para pasar más tiempo juntos, Nada, para. nada, nada, No. nada. Solamente era porque yo Sí, digo. sí, sí. Entonces, ya tenía el segundo hijo. Yo recuerdo muy bien, era un domingo, en el mes de febrero, estaba haciendo fresco y yo lo dejo en la casa con los dos niños porque está haciendo fresco para que me los llevo. Sí. El mercado en ese entonces lo cerrábamos creo que a las 2 de la tarde, 2, 3 de la tarde por ahí. Temprano. Sí, sí, sí. El mercado siempre, antes se cerraba a la 1 y A la una de la después a tarde. la 1 de la tarde, los domingos. Y después se cerraba Ah, los domingos, ok. ajá, los domingos se cerraba a la 1 y después entró una temporada que se cerraba a las 3 y luego se cerraba a las 4 y ya hasta que se estableció este horario. De que entonces yo regreso a la casa y no lo encuentro. No lo encuentro y en ese entonces me habla una persona y me dice, oye, trabajaba conmigo y me dice, oye, acabo de encontrar a este hombre Sí. con el bebé porque la niña estaba con mi mamá en Ok. su casa. Acabo de encontrar a este hombre con el bebé, dijo, pero lo traía en puro pañal Y hacía frío. y hacía fresco, estaba fresco. No estaba muy helado, pero estaba para un bebé, estaba Sí. fresco. Dijo, pero ya se lo quité, dijo, ya lo arropé con mi saco, vamos para allá. Yo llego a la casa, al no encontrar a nadie, trato de abrir la puerta con un gancho. Entonces yo estaba en eso cuando va llegando el eco, donde ellos venían, y llegan, pero bien borracho, digo yo, borracho, drogado, no sé. Todo. Digo yo que andaba drogado, porque pues, para haber querido hacer eso, pues no ibas a andar en tus cinco Sí. sentidos, ¿verdad? Ya me abre la puerta y yo, delante de Dios, te dije, lo único que yo le dije a ese hombre fue, andas tomado, ¿verdad?
y haz de cuenta que le puse un cohete. Me armó un zafarrancho, como no tienes idea. Yo rentaba un departamento en segunda planta. La persona agarra al niño, nos metemos, él empezó a echarme y a decirme, empezó a decirme tantas Sí. cosas, yo nada más lo callada, lo escuchaba, lo escuchaba, lo escuchaba, sino que me dice la persona, ¿sabes qué? Voy a hablar con tu mamá, voy a ir por tu mamá, y él escucha. Dijo, no, tú que te vas y yo que te mato y que no sé qué y que esto que lo A la otro, a persona la que persona que lo traía al amenaza. niño. Entonces le digo yo a él, ¿sabes qué? Agarra al niño y métete en una recámara y enciérrate, no salgas. Oigas lo que oigas, no salgas. Y así Usted ya pasa, estaba mentalizando que iba a pasar algo. sí, 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 porque estábamos discutiendo ya muy fuerte. Entonces empieza a pegarme y yo recuerdo que tenía un bote de crema Nivea de esos de tarro y se lo aventé. Donde se lo aviento le pego y se enardeció más. Entonces, digo yo que eso también no es bien porque desata más su coraje Sí. y empezamos a forcejear. Entonces, yo en el departamento no tenía más que las camas y un sillón reclinable en la sala, porque tenía poquito de haberme cambiado. Y dije, entonces, en el sillón reclinable, él me agarra del cuello y me hace caer ahí. Entonces, él me está ahorcando, pero para eso él agarra una llave Stilson. Entonces, yo ya no puedo gritar porque me tiene pescada del cuello, ¿verdad? Entonces, la persona que tiene el bebé escucha que se queda todo en silencio y él abre la puerta y sale y ve la imagen, donde él me quiere pegar con la llave Stilson. Entonces, él llega y le arrebata la llave y le dice, ¿qué tienes? ¿La vas a matar? Y le dice él, eso es lo que quiero, matarla. Y ya le quitan la llave Stilson y ya me levanto yo del sillón y él se sienta en el sillón, cierra los ojos y se queda dormido. Se quedó dormido. ¿Y usted? Y yo tratando de agarrar el Con aire, de jalar el aire, adrenalina. sí, ya de cuenta, así que entonces la persona ya se queda más asustada y me dice, ¿sabes qué? No te puedes quedar aquí. Dijo, no te puedes quedar aquí, dijo, vámonos, ahorita que vamos a aprovechar ahorita que se durmió y vámonos. Y le dije, si él despierta y no me ve aquí, le dije, yo no quiero saber qué va a pasar, porque él me tenía amenazada. Y ¿sabes qué? Le dije, ¿sabes qué? Le dije, vete, vete, llévate al niño. No, pero ¿cómo te vas a quedar? Le dije, tú vete y llévate al niño. Entonces la persona se va con el niño y va a la casa de mi mamá. Y de rato ya llega mi mamá y mis hermanos y él dormido en el sillón. Ya mi mamá empieza a hablar conmigo, me regaña y todo, agarra ropa, saca tus papeles y vamos. Entonces yo me quedo en casa de mi mamá y mi mamá me quiso divorciar. Ok. Ella me quería divorciar. Desgraciadamente, antes, todavía en esos años, el matriarcado era de que, o el qué van a decir, porque yo recuerdo que habíamos ido con Infadelia, en ese entonces estaba en Infadelia, en el, no recuerdo si estaba en el penal del Estado, total que fuimos a la oficina de ella, porque mi abuelita y mi mamá la conocían, ¿no? Eran la amistad, tenían amistad, le expliqué el problema y todo, y mi mamá le decía que me quería divorciar, pero mi abuelita le dice, no señor, no Su la vas a, abuelita. la mamá de mi mamá, le dice, no se va a divorciar, porque qué va a decir la gente, una divorciada en la familia, y eso es lo que ella se buscó. Haz de cuenta que yo sentí un balde de agua helado. O sea, en el momento en el que a lo mejor usted estaba encontrando una salida con el apoyo de su familia, Ajá, la regresan y dicen, te exacto, quedas aquí. exacto. Pero es algo, yo me Ah, imagino también psicológico decir, bueno, fueron mis malas decisiones y ay, como resignarse. exacto. Y luego yo dije, bueno, veo que paran todo. Y yo vivía con mi mamá y él todos los días iba a pedirme perdón. Todos los días me ponía gorro y me pedía perdón. Y regresa, y que mire, que esto, que lo otro. Entonces yo dije, bueno, si ya no me vas a divorciar, ¿qué caso tiene que yo esté aquí? Este hombre va a estar con y pone gorro. Entonces yo regreso con él y el que se enoja fue mi papá y me dice,
¿Sabes qué? Con nosotros no cuentes para nada, porque yo me regreso a vivir con él. Su papá obviamente quería que usted se quedara con ellos. Así es. Ya. Entonces me dice, con nosotros no cuentes para nada. Perfecto. Me regreso. Y ahí seguí yo mi vida. Fueron 10 años que estuve con él. 10 años que desgraciadamente, yo les digo, al caminar en el camino del Señor, yo lo llamo mi desierto. Su Mi desierto. desierto duró 10 años. Sí. Le dije, bendito Dios, en una ocasión cuando yo regreso a la iglesia por el testimonio de una hija de mi hija mayor, su testimonio fue lo que a mí me regresó a la iglesia. El testimonio de Eva. Así es. Sí. A mí me regresa a la iglesia porque yo andaba mal, ya yo decía, no, yo quería hacer lo que yo quería, hacer, hacer lo que yo quisiera. ¿Sí? Dije, bueno, dije, este, yo los tenía ellos estudiando taekwondo Ok. y un día me la llevan del taekwondo que se le había bajado la presión a ella. Y llegan y, ¿qué pasó? ¿Quiénes? Entonces les digo yo, ¿qué pasó? No, es que se le bajó la presión, pero ella ya mostraba ciertas actitudes que yo no veía bien. Eh, queda eso y de repente me decía mi otra hija porque ellas dormían juntas. Mamá, a mí ella me da miedo. ¿Por qué? Es que fíjate que en la madrugada se levanta y se sienta tipo, y dice cosas muy raras y yo tengo miedo. Y no quería dormir con ella y quería tener la luz prendida y la mayor quería estar siempre con la luz apagada. Como Dijo, que hay luchas entonces, sí, espirituales. eran luchas espirituales que ella tenía. Entonces, a raíz de la liberación de ella, Tía, quiero parar aquí. A lo mejor hoy en día una persona, si no conoce desde el ámbito desde las hierberías, lo ajá, espiritual en cuanto a Cristo, todo ese ambiente espiritual, una persona diría, ah, a lo mejor tiene problemas, déjame llevarlo con el psiquiatra y que le tome unas pastillas y todo eso, pero usted ya vea otros, o sea, lo vea por otro lado, por el área espiritual. fíjate que todavía dentro de mi ignorancia podría decirse, de mi tontez, yo lejos de buscar el lado espiritual que conocía pero como te digo, me enfrié, este, cometí el error muy grande, lo confieso, Sí. de buscar ayuda donde no debí. Ok. ¿Sí? Buscar ayuda donde no debí, sino que en una ocasión de la secundaria de ella me hablan. Mi hermana seguía yendo a la iglesia. Ella sí volvió a la iglesia en un avivamiento que hubo, precioso ahí en la colonia de ella. La gente se bajaba de los camiones y corría a la iglesia A ese grado, a ese tía. grado. Se bajaba de los camiones cuando iba pasando por la iglesia y se bajaba. Corrían a recibir al Señor. Wow. Entonces dice ella, yo voy, pues puedes decir tú, a lo mejor por el morbo o por a ver qué está pasando. Y dijo, y Sí, cuando yo voy a dar cuenta, dijo, mi vida cambió. ahí. Ella iba en pantalón y blusa y todo, que eso también es una escena del pantalón. Y haz de cuenta que yo de ahí empecé, no, yo estoy mal, yo quiero venir con el Señor porque eso está mal, yo lo que yo estoy haciendo está mal. Pues mi O sea, hermana hubo se mete un una cambio radical, confrontación de bien grande, arrepentimiento, bien, todo. bien grande. Y un cambio radical, Ajá. enorme en ella. Entonces ella seguía yendo a la iglesia y ella me invitaba. Y usted sí veía la diferencia en su vida, de Sí, su sí, sí, hermana, sí. sí. Sí, ella me invitaba. Y da la casualidad de que yo estaba abocada por otro lado y un día en la secundaria me hablan que ella se había puesto mal y le volvió a bajar la presión. Entonces yo no me podía mover porque el negocio estaba solo y mando a una trabajadora, le digo, hazme favor de ir por ella. Sí. Cuando a ella me la trae, ella parecía una viejita. Ella Su parecía hija. una, sí, parecía una viejita como si hubiera pasado mucho tiempo, venía toda encorvada, traía le habían puesto un rosario, la habían bañado de alcohol, el rosario se le quemó, se le quedó Marcado. marcado en su piel y yo le decía al Señor, en aquel entonces cuando ella empezó con esos problemas, yo me acerqué, yo buscaba la Biblia, pero te voy a ser sincera, no le entendía. Hay mucha gente que dice, es que yo abro la Biblia y no la entiendo.
Digo, es que la Biblia no se abre para entenderla, se abre para creerla. Entonces yo recuerdo que ese día yo abrí mi Biblia y le dije, Señor, te pido por favor que me digas, muestra qué está pasando conmigo. Ese fue mi clamor. Y yo tenía mi Biblia ahí a un lado, entonces donde yo abro mi Biblia, el primer versículo que yo encuentro es el endemoniado de Gadareno. Y haz de cuenta que de Ay, ahí se abrieron mis ojos. Entonces yo le hablo a mi hermana, oye, hermana, fíjate, ¿sabes qué pasa esto? Así, 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 ahorita voy para allá. Y mi hermana cuando llega, observa a mi hija y le dice, ella pensaba que estaba jugando, estaba chiflada, me la voy a llevar a mi casa. El domingo nos vemos en la iglesia, me la voy a llevar, dijo, delante de ella dice, nada más que una cosa sí te voy a decir, a mi casa no entra nadie más que el Espíritu Santo. Se la lleva, no recuerdo qué día era entre semana, se la lleva, dice ella, es que está muy raro, me hablaba por teléfono, está muy raro, dijo, porque está muy bien. Dijo, no hay cosas así como tú me dices que se comportaba, dijo, no. Dijo, no, no la noto rara. Dijo, pero el domingo nos vemos en la iglesia, ok. El domingo la lleva a la iglesia y yo vivía en Escobedo en ese entonces y regreso, llego a la iglesia como estaba hasta por los condominios Constitución, pues sí era un trayecto algo retirado y no llego yo, llegué como 10 15 minutos tarde y para ese entonces ya estaban liberando a mi hija. Le digo, porque me platicaba mi hermana, dice, es que fíjate que llegamos, porque ella se llevó a los cuatro hijos, dijo, llegamos a la iglesia y todo muy bien, dijo, pero empieza la adoración, la alabanza, dijo, y ella empieza a ponerse inquieta, dijo, se empieza a inquietar y me dice el segundo de los muchachos, tía, mi hermana ya se puso mal. ¿Cómo? Dijo, sí, dijo, ya se salió en la alabanza. Entonces ella sale y la encuentra agazapada ya en un rincón en el estacionamiento que no quería escuchar. Y dice mi hermana que en ese momento acababan de llegar las mujeres de la iglesia, la pastora y las demás mujeres, de un avivamiento de Ciudad Victoria, de mujeres. Entonces venían, como uno dice, venías con la unción a todo lo sí, que da. Entonces ella le habla y ya te cuenta que dice, no reaccionaba y le vuelve a hablar y le contesta, pero con una voz diferente. sí. Dice mi hermana, canejo, ¿qué está pasando? Entonces le habla a una de las muchachas y la empiezan a observar y luego ya la muchacha le habla a la pastora y la pastora inmediatamente le dice, háblenle al pastor, díganle que venga. Ya cuando el pastor va y les dice, porque ya estaba rodeada ella de mujeres, estaban orando por ella, y el pastor le dice, a ver, tranquilas, vamos primero a ver, porque muchas veces los muchachos quieren llamar la atención, utilizan este tipo de cosas, vamos a ver qué está pasando primero. El Sí, pastor la empieza a interrogar. Cuando ella le empieza a interrogar y empieza a ver que no está jugando, empieza a observar que la alabanza le calaba en los oídos, les empieza a decir, díganle a la iglesia que quiero que alaben y adoren más fuerte, más alto. Entonces, de donde ella estaba, la acercan a la entrada de la iglesia, pero había una mesa de vidrio y ellos tenían miedo de que se fuera a dañar, sí, ella misma a golpear o algo. Y la rodean y el pastor está hablando con ella, bueno, no con ella, ¿verdad? sí. Con lo que había dentro de ella. Y yo llego y cuando el pastor está orando por ella, liberándola, la voz que sale de ella le dice, ella me pertenece porque ella me la entregaron. Y el pastor se queda a ver cómo. Su padre me la entregó, su padre me la entregó. Y el pastor se queda como. ¿Sí? Entonces, de ahí empezamos ya a ver muchas situaciones, empezamos a investigar y empezamos a ver, y empezaron a salir muchas cosas generacionales y todo Sí, eso, que vamos a ser sinceros, hay mucha gente que no cree, pero son más reales que tú y sí, que yo. que lo físico, Exacto. sí. Entonces, para la gloria de Dios, mi hija fue liberada, de ahí empezó ya el caminar con el Señor y no nos hemos soltado, gracias a Dios. Gracias a Dios, sí. Y ya de ahí empezamos a conocer, a servirle al Señor.
seguimos, mejor dicho, estuvimos en esa iglesia, de ahí salimos, fuimos a otra y ahorita ya estamos en donde pertenecemos Sí, y bendito Dios, muy bien todo. Lógico, con sus luchas, sus claro, problemas pero y todo, sabe de pero qué ya mano quiere estar usted exactamente, caminando. exactamente, ya sabes de dónde viene todo, ya sabes a quién acudir y que ya sabes, Yo creo que, tía, no, o sea, no mucha gente va a tener este tipo de experiencias, puede haber muchas, pero yo creo que esta experiencia usted así la es, hace ver la realidad, ¿verdad? De que, oye, no hay pierde, o sea, no es como que es un jueguito de unos días, no es algo, no, o no, sea, es algo el enemigo real. no juega, el Sí, enemigo sí. tira a matar, él no juega, Creo que a veces a lo mejor hasta uno podría decir, pues, Señor, gracias por lo que me permitiste vivir porque pues me ayuda a estar más centrado y dónde quiero estar, o sea, así qué es, camino quiero elegir, ¿verdad? así es. Yo, ¿Usted en esa época ya estaba separada, tía? en ese entonces ya estaba yo separada, me divorcié al ¿El segundo papá? intento de muerte, que fue cuando yo me divorcié, que le entrego el acta de divorcio a él, no la quería aceptar, no lo creía, este, de hecho le dije, no me crees, le voy a sacar muchas copias al acta de divorcio y te la voy a pegar por donde tú pases para que te lo grabes. Tía, yo no, o sea, la persona que se quiere divorciar en el lado espiritual tiene que, primero que nada, pues estar con sus pastores cerca para la guianza, dependiendo de las situaciones. No es solamente, pues mismo Jesús habla de que no es un divorcio nomás porque ya me aburrí de esta relación, no nos queremos, ya no. Ajá, Estamos hablando que aquí había violencia, había violencia. drogadicción, había cosas muy fuertes, muy diferentes a la que en la actualidad, es que ya no nos llevamos bien, se No, acabó no, el no. amor, no. Pero muchas mujeres pueden estar viviendo violencia a un nivel, a un grado extremo. Sin embargo, siguen ahí, no hay una guianza. Ok, lo primero es acércate a una iglesia cristiana, busca la guianza de tu pastor. Pero usted, ¿en qué momento fue cuando dijo, sabes qué? Por el bien, yo decido ya no más. Mira, ese es otro testimonio también. Mis hijos asistían a la iglesia, como te digo, después de eso asisten a la iglesia con mi hermana. Y en una ocasión, yo llego, todavía no estaba divorciada, ya tenía muchos problemas con él y él no quería que yo fuera a la iglesia. Entonces, un domingo voy, asisto a la iglesia y llega él. Llega él, eso fue antes, todavía no fue la liberación ni nada, eso fue después. Yo llego a la iglesia y estoy sentada. Estaba el hijo de la señora que a mí me llevó a los 17 años, era del grupo de jóvenes Ok, y estábamos en el servicio. Y yo estoy sentada y llega él. Estoy sentada al lado de mi hermana y él llega y empieza a poner. Me empieza a estar insultando ahí en la iglesia, me empieza a estar diciendo cosas, que yo me metía con el su ex pastor, esposo. sí, que yo me metía con el pastor, porque el pastor estaba predicando. Y haz de cuenta que todo lo que el pastor estaba predicando parecía que eran algo que, haz de cuenta que nos estaba Sí, es diciendo el espíritu a hablando. ustedes, sí, Sí, y más a él. Y él se siente agredido y me empieza a insultar. Sí, es que ya te has de haber metido con él y le platicaste todo. Y se acerca el hermano del pastor a decirle, a hablar, a tratar de calmarlo. Y dice, no, sí, también también con este te metiste. o Entonces sea, lo insultando. escucha porque el hijo de la señora que a mí me llevó la primera vez era amigo de él. Y se acerca con él y le dice, a ver, tranquilo, mira, vete, vamos a hablar, y esto, y ya lo lleva para afuera. Entonces, cuando ya lo sacan, yo me quedo, pues sí, triste, Sí, porque decía yo, oye, a ver, espérame, ni en la iglesia me dejas estar tranquila. Y yo ese día le dije al Señor, Padre, si yo tengo que seguir con este hombre por una mala decisión que yo tomé, y es tu voluntad, por hecho lo doy. Pero si no es así, quítamelo, quítamelo. André, no te miento, después de esa oración que yo hice, 3 meses yo ya estaba divorciada. En 3 meses me divorcié. Fue impresionante porque él todavía en la firma se quería arrepentir ya, y hubo algo que no lo dejó y firmó. Nos separamos y yo decía, guau, guau, si Dios me hubiera dicho
o no me hubiera contestado en ese momento, posiblemente yo todavía seguiría con él, Ay, no. porque Sí, a uno lo educaron de la manera que usted tiene que hacer lo que sí, uno le diga, tradicional. su padre y su madre y su esposo. Entonces, como me metían mucho en la cabeza de que, no, es que fue tú lo que tú te buscaste, y eso Sí. fue lo que tú escogiste. Uno está castigándose todo el tiempo, Exactamente. ¿verdad? Entonces, yo decía, bueno, yo por eso le dije al padre, Señor, si es tu voluntad que yo esté con este hombre, yo me quedo. Pero si no, quítame. Pero, o sea, usted se sometió a la voluntad de Así Dios. es. Así Y es. mire, tía, después de todo eso, tío, usted comienza, pues continúa trabajando Sigo, aquí en el mercado. sí, así es, con mi padre. Sí, tía, ¿y cómo empieza? O sea, porque yo sé, usted me ha platicado que usted empieza igual otra vez desde abajo y empieza otra vez a tomar otros roles dentro del negocio. Mi padre me empieza a dejar de encargada, o sea, de cocinera, yo le manejaba a la gente, yo me encargaba de la limpieza, de la surtida no, porque él se encargaba de eso, Sí, pero sí de manejarle a todo el personal, de que la caja pues siempre estuvo mi hermano, yo era la encargada de moverle todo eso, ¿sí? Y así estuvo mucho tiempo, él siempre decía que a las mujeres no nos correspondía nada. él decía, Él decía, siempre decía, es que a las mujeres no les toca nada porque las mujeres les van a mantener. Y si usted no sabe escoger bien, es por todo. ¿Sí? Entonces yo un día le dije a él que, pues qué mal, qué ingrato tú como padre. Dije, porque si eso me lo hubieras dicho tú antes a mí, que yo mira, de aquí no iba a recibir absolutamente nada, pues yo me hubiera quemado las pestañas y a lo mejor no estuviera aquí haciéndole un patrimonio a mis hermanos. Dije, pero qué ingrato padre. Y no sé, eso fue lo que le dije y ya después empezó él a cambiar su manera de pensar en ese aspecto. tía, y bueno, sabemos que Dios la ha bendecido. Toda la gloria. Sí. Tía, pero ¿cómo ha sido en la cuestión económica alguna clave que usted haya visto que diga, esto es verdad? Porque yo sé que usted, yo, a todo el mundo que, o sea, cuando hablamos de personas dadivosas, yo la tengo a usted en los primeros tres lugares Muchas siempre. gracias. Y de hecho yo le platicaba a mi pastor de cómo es usted, de que siempre apoyando, ayudando a la gente, el diezmo, la ofrenda. Y a lo mejor hay gente que va a ver esta entrevista y va a decir, oye, ¿de qué se trata el diezmo? ¿De qué es la ofrenda? O sea, ¿cómo usted lo podría resumir eso en cuanto a cómo usted lo ha implementado y ha recibido la bendición de parte de Dios? Mira, ahí tengo tu testimonio. Cuando yo empiezo a conocer del diezmo y la siembra en la iglesia, que empiezan a hablar de eso, yo no lo entendía muy bien. Sí, Yo decía, bueno, me empiezan a decir que el diezmo es lo que le pertenece a Dios. ¿ok? El Eso es lo que 10% el de diez lo... por ciento de lo que yo percibo, eso le pertenece al Señor. Sí, Eso es lo que nosotros le damos. Pero la siembra es la que se multiplica, esa es la que das de tu corazón. ¿ok? Lo que sale de tu corazón, Padre, aquí está. Como un regalo hacia Así Dios. es. Y esa es la que se multiplica, la dádiva. Ok, Le dije, porque el diezmo no se multiplica y mucha gente ahí eso le pertenece. es donde se equivoca. Es Ok, que yo diezmo, ¿por qué no me va bien? El diezmo es lo que le pertenece al Señor. Él ya te dio para que tú tengas, tú nada más le estás regresando. Pero si tú quieres ver una vida bendecida, da siembras, nosotros ajá, llamamos siembra siembra a la ofrenda. a la ofrenda. Ok, Ese sí es un regalo. Señor, yo te estoy demostrando, Siem- porque te amo, sí. te traigo. Y ahí es siembra, o sea, porque estás sembrando para el reino o siembra porque se multiplica o cómo, ¿sabe de dónde viene eso? Eh, Sabemos que lo que tú das de Siembras, corazón, cosechas, sí, ¿verdad? siembras, cosechas, Ajá, das de corazón. sí, Dice en la palabra, el que a Dios al que al pobre da, a Dios presta, sí, ¿sí? Pero hay que saber también qué es una buena tierra y ok, qué es una mala tierra, sí, porque hay personas que pueden parecer buena tierra, pero no son, ok, ¿ok? sí, Entonces debemos de aprender también a saber dónde sembrar, ok, porque hay gente que te puede decir, es que, o te puede mostrar más que nada, que es una buena tierra, pero no da fruto, sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que tú le das no lo está aplicando a lo que te dices. ok, sí, 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 Ahí ya es donde tú dices, me pasó en una ocasión y que esa persona ya jamás volvió conmigo, ¿sí? Me pasó en una ocasión, yo siembro en un pastor, sí, bueno, no era pastor, estaba empezando él ok, y espero ya ahorita para la gloria de Dios que haya entendido. Eh, Me pedía que le sembrara comida, ropa,
Y yo con el corazón abierto, sí, cómo no. Entonces, yo veía cosas que no me parecían. Dije, a ver, a ver. Y yo le dije, Señor, Padre, si esto no viene de ti, retíralo. Sí, Y ya no volvió, ya no volvió. sí, Hay gente que lucra con el evangelio. Una vez me sí, tocó una persona que vino, que el Señor la había mandado conmigo, que traía muchas Biblias, que una semilla, que lo que estuviera en mi corazón, y, o sea, te empiezan a lavar el coco. Si tú no estás bien cimentado en eso y tienes discernimiento, sí caes. Y sí, te bajan hasta lo que no. Entonces me quedé pensando, y dije, bueno, dije, mira, padre, yo sé que este hombre viene por dinero, porque Dios te empieza a dar discernimiento. sí, Yo sé que este hombre viene por dinero. Hay cosas que me dice que sí, agarra mucho la palabra y ese es el problema de que sí, quieren lucrar con el evangelio. Le dije, pero mira, le voy a sembrar como quiera, le voy a sembrar. Me decía que tenía unas Biblias en la central de autobuses que me iban a llegar y me las iba a traer y que para regalarlas. Y, okay. Le dije, yo le hice un sobre, le puse una semilla y se la di. Y se fue el hombre y yo le dije, padre, yo sé que este hombre no va a volver y son mentiras lo que me está diciendo. Pero juzga tú, ¿no? En tus manos lo dejo. Y ya no volvió el hombre. Y nunca llegaron las Biblias. pero ya no volvió, Ya no volvió. gracias Sí. a Dios. Entonces, cuando Tía, yo empiezo a ah, entender eso, sí, del diezmo y la siembra, yo decía, wow, porque es un tema delicado, tía. muy, muy delicado. Habiendo dinero de por medio, es un Sí, tema como muy seres delicado. humanos Así es. y por usted, o sea, pues es un paso de fe, me imagino, ¿verdad? Sí, Es decir, sí, sí, porque uno sí. dice, oye, es que es, ok, bueno, entiendo, es el 10% y luego dices, ay, pero bueno, la ofrenda, dices, y, pero Sí. ya estás hablando de que son horas de trabajo, es dinero que a lo mejor puedes utilizar en un viaje, en la familia, en En lo que otras cosas. sea, y Sí. dices, ay, va para allá. Y yo aprendí con eso, Andrew, Ajá, que cuando tú haces eso, que empiezas a anteponer todo eso antes que a Dios, no te va bien. No te o va sea, bien. cuando uno empieza con el amor hacia el dinero, Así es. Acuérdate que el dinero no es lo malo. Lo no. malo es el amor al dinero. Sí, porque es algo importante que la gente confunde, ¿verdad? Que Así dice, es. ay, no, es que rico es malo. No, 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 para nada. no. La pobreza es mental. Entonces puede haber Sí, personas muy ricas, ajá. pero con mentalidad pobre. Sí, con un corazón humilde y Ajá, dadivoso. así Y es. puede haber alguien bien pobre que no le guste trabajar, que sea orgulloso y que sea tacaño, Exactamente. aún, ¿verdad? Sí. Y vamos a ser sinceros, en la viña del Señor hay de todo. Sí. Entonces yo aprendí, de hecho mi papá me regañaba mucho cuando él se enteró de que yo diezmaba y cerraba en la iglesia. Y Estás me regañó. haciendo rico a los Sí, pastores sí, y... sí, que yo les había comprado carro del año y que yo les había comprado casa y me echaba mucho. Yo traía mis faldas largas, si me siguen Sí. gustando. Desgraciadamente es por el tipo Sí, de sí, sí. trabajo, no puedo Sí, no, traerlas. no, no, pues no. Le digo, y me decía cosas hirientes. Ay, ahí viene la hermanita, Se burlaba. se burlaba de mí y un día me dijo, no, hombre, tú aquí trabajando para llevarle el diezmo al pastor. ¿Tú cómo sabes que lo que tú le das es para la iglesia? Y yo le dije, mire, padre, aquí es bien sencillo. Yo entrego el diezmo Sí, y mis hijos. Yo ya cumplí porque es entre Dios y yo. sí. Lo que el pastor haga después de eso es entre el pastor y Y Dios. Dios. Yo ya no sé nada. Le dije, entonces, así de sencilla se la pongo. Yo voy a seguir diezmando y voy a seguir sembrando. Te guste quien le Ajá. guste. Porque usted ha visto la bendición de eso. O sea, no hay como Demasiado, que alguien le demasiado. cuente, No, no, no. no, no, Ni no. una, es que la predicación dijo qué bonita la predicación. No, usted No, eso no, se lo no. ha Así vivido. es. Son cosas que te llegan de revelación. Es una palabra revelada, Sí, una palabra vivida. Dios se te revela. sí. Es una palabra vivida. Fíjate que en una ocasión estábamos yo en la iglesia, es otro testimonio, estaba yo en la iglesia Ajá. y estaba la adoración tan fuerte y yo le decía al Señor que yo quería adorarlo con toda libertad. Yo quiero adorarte con toda libertad. Yo quiero saber quién eres tú. Yo quiero, o sea, yo me Con sentía esa hambre de así Dios. y yo estaba con mis ojos cerrados y yo veo una cruz en mi mente. Yo veo una cruz
y a Jesús en la cruz. Y yo veo que Jesús se baja de la cruz y me dice, yo ya no estoy en esa cruz, yo ya resucité, adórame y alábame, Mm, porque yo resucité, no porque estoy en esa cruz. sí, Hazte cuenta que una revelación que, wow, me quedé yo, sí, sí, es cierto. Entonces empiezas a ver al Señor de otra manera. sí. Ya yo, mis respetos para los católicos que tienen su cruz, pero Dios no está ahí, Jesús no está ahí. Sí, Él es un Dios vivo. sí. ¿Sí? Entonces a mí se me reveló eso. Entonces cuando yo recibo esa revelación, empiezo a recibir la revelación del diezmo, empiezo a recibir la revelación de la siembra. Entonces no hay que, ay, no. Te voy a decir una cosa, a veces sí. Y más cuando fue la pandemia. Yo decía, ay Dios. Que Es que sí, vienen sí, 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 sí. Y yo como en decía, todo, ¿verdad? Pero es parte de la vida. así es que yo decía, ay Señor, yo me ponía triste porque decía, pues que no te puedo traer el diezmo que estaba acostumbrada o la siembra, porque pues no había, Ajá. pero yo le seguí siendo fiel al Señor, ¿sí? Con Aún en poquito, sí, así es, pero y yo seguí ahí, siendo fiel y hubo una temporada en la que yo decía, ¿y si no siembro? O sea, no sí. siembro, diezmo sí, 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 y si sí. no siembro, porque pues Por la no hay situación. exacto. Pero yo te puedo decir con el corazón en la mano, Andrés, sin mentirle a Dios. Dios está presente aquí y yo te puedo decir, en todo el tiempo que yo he diezmado y he sembrado, jamás, óyelo bien, jamás me he quedado sin dinero, jamás. Y yo les decía, yo lo empecé a notar Sí, porque mi mamá era una persona que viajaba mucho a la Ciudad de México. ¿Te ok. acuerdas que te platiqué? Bueno, ella siempre que venía me traía mucha ropa porque era la primera nieta y tenía yo Sí. montones de bolsas negras Ajá. con mucha ropa que yo tenía de Para la la primera paca. niña Ajá. porque no, cada que venía era ropa y ropa y ropa y junté con, creo que eran como unas 10 bolsas negras de basura. Así que hago por tanta cosa. Entonces, yo jamás he sido muy amena de que te las vendo. Regala. Yo las regalaba, buscaba gente y las regalaba. Y mira, ahí tengo esa y buscaba Alguien que lo lugares ocupara, donde sí. sí, y las regalaba. Bueno, yo empecé a ver yo ahí, que cuando yo empecé a hacer eso, y yo no tenía, yo vivía en un cuartito de 4x4. Cuando yo empecé a hacer eso, jamás, y es fecha todavía, que jamás me ha faltado el vestido. Jamás. Sí, o sea, y es algo Sí, que usted tiene presente. presente. Y antes de que yo diezmara y sembrara, de ser hija de familia a no tener nada, Sí. usaba un par de zapatos para todo, para todo. Un Entonces, un par de partia. zapatos para trabajar, para salir, para todo. Cuando yo empiezo a hacer eso, yo empiezo a ver que me llegaban regalitos y nunca me faltó. Gracias a Dios. Gracias a Dios Sí. siempre tuve el sustento y no sembraba en la iglesia, todavía no iba a la iglesia, pero por eso te digo, cuando yo empiezo a escudriñar las escrituras, se decían que al pobre da Dios presta y Dios es Que una no es, persona que ajá. paga y paga muy bien. Sí. Haz de cuenta que todo eso me hacía a mí, wow. Y yo de aquí me agarro, y yo de aquí me agarro. Y yo le decía, Señor, yo no voy a dejar. Una vez estuve tentada, no había iglesia cuando estuvo en la pandemia, Ajá. pero después yo ya no podía asistir, dejaba ir a los muchachos, pero ya no Sí. podía yo asistir por el negocio, pero yo mis diezmos los iba guardando. Ok. Y una vez me dice el pastor, no me mandes tus diezmos, tráemelos hasta que tú vengas. Perfecto. Entonces junté varias semanas, ¿verdad? Una vez estuve tentada, y creo que te lo platiqué un día, estuve tentada a hacer cuentas de cuánto estaba llegando yo de diezmo y siembra. Y veía yo los sobres y hace cuenta que algo dentro de mí me decía, cuéntale para que veas cuánto estás llevando a la iglesia. Pero, ok, ok, ok. ¿Sí? Sí, sí, ¿Sí te sí. acuerdas que te platiqué y que te dije? Era como el censo de David. Sí, ¿Te apenas le iba a acuerdas? decir eso. Sí, que cuando David censó al pueblo, que Dios le dijo que no lo hiciera Ajá. y que él, Pero es algo bien curioso, ¿verdad? sí, Porque sí, sí, pues no tiene nada de malo, es el diezmo, uno lo podría sí, contar. bueno, Pero luego, pero uno dice, hey, pero ¿cuál es el motivo, sí. verdad? No, entonces de cuenta que yo veía los sobres y me decía, o sea, yo dentro de mí decía, haz de cuenta que algo me decía, súmale, échale cuentas. La ¿Cuánto carne estás de uno llevando? mismo. Sí, Sí. a la iglesia. Estuve tentada, sí, pero haz de cuenta que en ese momento me acordé de David. O sea, la El palabra censo viva de David, vino. sí, el censo de David.
A Dios no le gustó que David censara al pueblo. Sí. Que sin embargo en otras ocasiones sí ya había censo del sí, pueblo, pero en esta sí. ocasión fue por el No, motivo de David, ¿verdad? exacto. Como Entonces, Dios conoce nuestro corazón. corazón. Ay, Hay güey. que tener mucho cuidado con eso. Sí, Entonces, yo sí dije, me recuerda el censo de David y lo que pasa. Y dije, no, Señor, perdóname. Agarré mis ay, sobres, qué los guardé bueno. y ya los volví a poner. ¿Sí? Gracias a Le Dios, dije, sí. sí, hay que saber tener Igual igual discernimiento, discernimiento y querer someterte a la palabra de Dios. sí, sea Porque a cual mí me hubiera sea. valido, no, pues sí, sí le cuenta, sí, voy a llevar tanto. No Ajá, pasa nada. No, sí, sí pasa. Cuando Dios te está hablando y no pones atención a su voz, porque Dios siempre nos está hablando, sí, los que no escuchamos somos nosotros. A veces yo le digo, Señor, exacto. perdóname, porque a veces somos tan socarrones. Sí, que estudian todas las señales ahí, uno, no, No, voy y de todavía te largo. dice, todavía le dices, pero muéstrame o dame una señal. Conmigo, si la señal ya te la di. Ya. O ya está escrita en la Biblia, ¿verdad? Pero no has Exacto, querido no estar has querido, leyendo. exacto, entonces son cosas que te quedas tú así, wow, ¿cómo? Y son testimonios chiquitos, pero poderosos. Pero al ver así la bendición, yo ayer compartí acerca de los talentos, de la parábola de los talentos, ¿verdad? Ajá, Cómo Dios quiere que los los multipliques, todo eso. multipliques. Entonces, sí, Dios bendice, pero también Dios te va a pedir cuentas. A ver, ¿qué ¿Qué hiciste con el hiciste talento, con verdad? O esto? sea, si hay una responsabilidad bien grande en cuanto a lo económico o cualquier talento que Dios te dé, a ver, ok, te estoy bendiciendo, pero ¿qué estás ¿Qué haciendo estás con ese haciendo dinero, con verdad? eso? No es solamente para que tú te goces con toda tu No, 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 familia y no. no, hay Y una todo es para responsabilidad. el servicio del Señor. Amén. ¿Sí? Porque les digo yo, sí, nosotros somos, cuando ya nosotros empezamos a caminar, somos eh, ¿Siervos? siervos y somos administradores de lo que Dios nos Sí. da. ¿Sí? Entonces, Familia, casa, carro, todo. negocio, ¿Cuánta gente? todo. Dios no te va a decir, ah, qué bonito carro traes. ¿Cuánta gente invitaste a subir a tu carro? Y eso sí es cierto. A mí me daba vergüenza cuando yo iba a la iglesia. Había cosas que yo todavía no entendía, me daba vergüenza porque yo llevaba mi carro. Y no porque fuera un carro, ay, destartalado, no. Bendito Dios traía un buen carrito y me daba vergüenza que las hermanas este, anduvieran a pie y yo en el carro y, ay, Dios mío, ¿cómo le hago? ¿Qué les digo? Ay, es que me da pena, que van a decir que soy soberbio, que soy presumida. Ya, Y ya de cuenta que fue algo que se me fue quitando y ya les dije, a donde gusten, las llevo. A veces era un carro sardina, porque subía gente de ya, más todos sus y hijos, a ¿verdad? todos los llevaba. Entonces, poner tus cosas al servicio del reino es muy importante. Y hay mucha gente que a veces, bueno, los primeros que te echan son la misma familia, Sí, ¿sí? A veces es que estás mal, es que no te ven la cara, ¿sí? ¿Por qué? Por querer ayudar a las personas, ser empático con las sí. personas. Yo le doy muchas gracias a Dios porque me ha dado un corazón generoso, Amén. un corazón que no Sí, guarda rencor, porque aún a estas alturas sí. me llevo bien con mi marido, Eso es lo ¿sí? sorprendente, Me llevo tía. bien con él, o sea, no, él ya tiene otra familia, yo me llevo bien, yo jamás les he hablado mal a mis hijos de Tía, su padre, pero es algo que Dios hizo en su corazón, porque hay así, gente que se llena de de rencor y nunca rencor, te va a perdonar y te exacto, maldigo y no te puedo ver ni en pintura porque, por pero lo que Dios les, sana esas heridas. exactamente, y nadie más que él, Así porque es. yo dije, bueno, yo pude haberlo metido al bote, y no simplemente por lo que me hizo, simplemente porque nunca les dio manutención a mis hijos, Sí, o sea, si ¿eh? usted Entonces, hubiera querido, ¿qué caso tía, tiene? pero bueno, ahorita hablando de esos temas, o sea, regresó al tema, es importante porque hoy en la actualidad hay mucha lucha entre el machismo y el feminismo, que los dos sin duda están mal, ¿verdad? Porque uno dice, ah, el feminismo, oye, si el machismo está mal, el feminismo también está Está mal, mal, ¿verdad? exactamente, Pero usted vivió contra la corriente en el sentido de que un matrimonio de una situación muy fuerte que vivió por el, machismo, por machismo por machismo, y alcoholismo, ¿verdad? Que muchas así es, veces es como el detonante, porque a lo mejor, bueno, y sano, a lo mejor era una persona pues tranquila, podrías tranquila, decirlo, pero bueno, dentro de el alcohol era lo que desataba lo que todo eso, desataba, que muchas veces no lo ven eso, y ajá, eso es algo que el gobierno sí podría regularizar, no tanto de que, ah, es que el problema es ser hombre, no, 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 vienen no, de trasfondos atrás, ¿verdad? Y exactamente, trasfondos, perdón, y el alcoholismo y todo, y entonces pasa eso en las familias, que a lo mejor ese gobierno no ha querido entrarse en la problemática del alcohol, que sin duda hay algo, ¿verdad? que no regula, Sí, tía, pero yo en el tiempo que llevo a conocerla, gracias a Dios, nunca he visto una actitud de usted como de víctima, es que los hombres, es que me no, oprimen, jamás. nada. De hecho, yo conozco mujeres, fíjate, que han pasado por situaciones similares a la Ajá, mía y yo les he dicho,
Es que no es que no necesites a un hombre, porque siempre vamos a necesitar, Sí, es la ayuda idónea, sí, ¿sí? Desgraciadamente a veces las malas decisiones es lo que nos lleva a tomar eso, sí, ¿sí? No saber, mira, antes había una campaña que decía que 3 años, y salió mucho en la televisión, para conocerse en el noviazgo, ok, precisamente para evitar todo ese tipo de problemas. Y una vez platicando con un amigo, empezamos a platicar y me dice, no, es que para eso es el noviazgo, porque platicábamos de las relaciones y me dice, es que para eso es el noviazgo, para conocerse. Le dije, discúlpame, eso es un eslogan, porque tú nunca dejas de conocer a las personas, sí lo porque los creo. conoces como amigos, los conoces como novios, Novio, los conoces como esposos, los conoces como como padres, padres, sí. entonces nunca dejas de conocer a las No, personas. ¿Cuándo vas a conocerlas? A terminar de conocerlas. Ahora una persona puede ser ahorita una y pasado otra. sí, Entonces es un eslogan muy bonito, sí, no, no, sí, pero que si no estás bien cimentado, de nada te sirve. Yo he conocido hombres que a lo mejor por algún problema que han tenido han cambiado sí, y han hecho sufrir mucho a la mujer sí. y El simple viceversa. hecho, un ejemplo, un hombre bueno, lo conoce usted, es una buena persona, lo corre del trabajo, cae en depresión y se desquita con la Con la familia familia. por su tristeza. O sea, puede llegar a pasar. Hay muchos factores que pueden Sí, desarrollar todo eso. Entonces, desgraciadamente el gobierno, lejos de formar, te diré, eh, programas, ajá, sí, 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 programas para hacer que las familias no sean tan, que haya más unión familiar y todo eso, sí, porque si todo eso lo ves en la televisión, sí, pero ¿cuánto lo aplicas? sí. ¿Cuánto tiempo? Lo haces una temporadita que se vea bonito en la televisión, estamos haciendo esto, y luego ya después se olvida. Me gusta mucho eso del de Leyendas que está promoviendo al cura, sin ser Ah, comercial, ok, no, no, no. de las leyendas que, como el hombre, el señor el policía que sale, que él, por tratar de sacar a los niños de la drogadicción, que no se fueran, empezó a formar equipos de fútbol y Ok, todo eso. Digo, qué bien, pero sí, que le sigan, sí. ¿sí? Te digo, ¿por qué? Porque nada más lo haces una temporada o hay gente que después ya lo empieza a ver como negocio. Ay, es que sí, se vuelve Ese todo, es el problema, o sea, todo, ¿verdad? todo es un arma de dos filos. Entonces, qué bonito es cuando una familia convive sanamente. Sí, Convive, sí. no conbebe, que es muy Sí, diferente. ¿verdad? Bien Sí, diferente. es muy No diferente. sentarse ahí a la mesa nomás a estar pisteando ni nada. O sea, no. Exactamente. Conocerse, Conocerse, relacionarse. relacionarse. Tía, y volviendo a ese tema del feminismo, porque mucha gente dice que, ah, las oportunidades que no son las mismas oportunidades que le dan a los hombres que a las mujeres, pero usted es una mujer que administra un negocio Así es. y usted ha visto eso de decir, no porque es mujer, o está en cada mujer. Fíjate que te voy a ser sincera. Sí, Mi padre nunca dejó que yo administrara el negocio por el hecho de que él siempre le daba administración a mi hermano, el más chico. ok. Entonces sí se veía ese Ajá, lado. bueno. Ah, ok, muy bien. Pero me lo vi en este aspecto, por el marido que yo tenía, el ex marido Ok, que yo tenía. Porque decía él, no, porque si no este hombre te va a quitar ya, o te va a obligar a hacer algo que no es correcto. sí, Y mucho tiempo mi hermano tuvo la administración. Entramos en un bache, caemos en un bache en el negocio, y había necesidad de reformar esa administración. ok. Y yo hablo con mi padre y le digo, ¿sabes qué? El barco se está hundiendo. Si no paras tú las antenas, el barco se Nos hunde. va a llevar a todos. Así es. Y dice él, no, que se hunda. Ah, Se hunde el que lo estaba administrando en ese rato. Le dije, no, 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 entienda, también tú vas con entienda, él. es parejito. Si en los barcos hasta las ratas se ahogan y Oh, todo, sí. le dije, entonces, abra los ojos. ¿Y usted sentía, tía, que usted podía con esa carga? O sea, ¿usted No, 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 quería no, no, o no. no? Yo todavía le dije, yo no te estoy pidiendo que lo hagas y me pongas a mí. Yo lo único que te pido es que abras los ojos y que busques cómo hacerle. Entonces, como que él se queda pensando y después pasan días y me dice, ¿sabes qué? Tú vas a administrar el negocio. Yo, yo me quedé, espérame, pues O si sea, yo si quiero, siempre la sí, sí, alejó de sí, ese puesto. sí. Y sí, ahora tú lo vas a administrar. Tú vas a ser mi administrador. Entonces, yo lo primero que hago es decirle, Señor, yo pongo en tus manos esto. Si tú no me ayudas, yo no voy a poder. Ayúdame, por favor.
Esa es una oración que yo hago y tengo un compadre que siempre reza a Dios. Yo siempre he dicho que Dios pone a las personas correctas en tu camino Sí, y ese compadre es administrador, licenciado en administración de empresas y ok. me dice, yo te voy a ayudar. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto gastas de esto? ¿Cuánto gastas de esto? ¿Cuánto gastas de esto? Ah, sí, bueno. O sea, era Vamos a algo sacar, totalmente nuevo para para usted. mí sí, O sea, usted ya era buena haciendo negocio, lo que cocinando, sea, yo te sé mover un negocio de pepa, pero pero en la administrando era algo administración, nuevo. nada. Sí. Entonces, vamos a sacar cuánto tienes que juntar para pagar esto, así, así, así. Es que son demasiadas áreas, ¿no? Tienes Sí, sí, sí. luz, agua, Son es los los servicios, sueldos, todo, el alimento, la todo. surtida y todo. Entonces, dije, bueno, nos sentamos un día, empezamos a ver recibos, empezamos a ver gastos y todo. Y en un día sacamos todo lo que se tenía que hacer y me dio él un consejo y me dice, vamos a hacer sobres, te vas a manejar por sobres. Ok. Dije, por sobres, dijo, sí, es el sistema de los sobres. De hecho, hay gente que todavía lo aplica. Y le dije, bueno, a este le vas a poner esto, a este le vas a poner esto, a este le vas a poner esto, a este le vas a poner esto. Y tú vas a separar esto, 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 esto. Y ahí, eso es lo que le corresponde aquí, 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 para que tú tengas los gastos ya, Suplido ya todo. sí, ya no te vas a mortificar por eso. Ah, bueno. Oye, pues lo empiezo a hacer, Dios me empieza a dar sabiduría en ese aspecto. Entendimiento y todo, ¿verdad? Sí, Sí. gracias a Dios, en 2 años salimos del bache sin deberle absolutamente nada a nadie, Pero pagando fueron, o todo sea, lo fueron que se dos debía. años en No, y todavía friega lo sigo trabajo. haciendo, todavía lo sigo haciendo, todavía sigo con ese sistema. Y Ya, bendito y lo de la Dios, caja chica, ¿cómo es eso? la caja chica es para que tú tengas para manejarte el día, Ok, ¿sí? Y tus sobres son lo que tú tienes que guardar, ok, ¿sí? Tú de tu caja chica, esta es mi venta. Bueno, yo de mi venta tengo que separar porque tengo este pago, este pago. Por decir, yo tengo mis 4 sobres, que son servicios, sueldos, no, servicios, el seguro, las rentas ajá, y surtida. algo así, no me acuerdo del otro, son 4. Es la renta, servicios, y es el guardadito que tengo yo. Ah, un guardadito. Es un sobre que dice provisión. Entonces, yo hago cuentas Ok, cuando tengo que separar diario para poder yo solventar todos los gastos del negocio. ok. Pues tengo que poner 1000 en este, 1000 en este, 1000 en este, 1000 en este. Yo lo hago así durante 30 días. Esto es, ahí se queda. Yo no lo muevo Ok, hasta el día en que yo tenga que hacer el cobro. Yo me manejo mientras con mi caja chica. Que de ahí sale los sueldos, ok, la ok, surtida, ya. lo que sale del negocio que Ujú, puedas ocupar. Pero esto yo no lo toco. sí, Esto lo toco cuando yo ya, al fin de mes, o la fecha que yo me haya puesto, ajá, ya empiezo a sacar yo. Ahora sí. Vienen los pagos. Llegó este pago, ya está. aquí lo tengo. Llegó esto, aquí lo tengo. Llegó esto, aquí lo tengo. Y de lo que a mí me queda de esto, de estos 4 sobres, Ajá, que ya no hay que pagar absolutamente nada, a esto y es mi colchón. Yo lo agarro y lo guardo. sea el guardadito. Ese es el guardadito, ¿sí? Ese guardadito se va incrementando con el paso del tiempo, ¿sí? Entonces te digo, 2 años, gracias a Dios, para la gloria de Dios, porque yo siempre he dicho, si Dios no me ayuda, yo no hago nada. Ese negocio salió de ese bache, sin deberle absolutamente nada a nadie. Y de ahí nos mantenemos 4 familias, aparte de los trabajadores. Aparte, cada familia y cada Aparte de trabajador, los ¿verdad? Porque hay muchos trabajadores. que son Sí. padres de familia y todo. Entonces, es un buen sistema, pero no hay mejor cosa que poner todo en las manos del Señor. Porque si tú no involucras a Dios en tu vida, de nada te va a servir. A mí hay un salmo que me gusta mucho que se llama, de hecho, fíjate, yo cada año, a final de año, yo me pongo en ayuno y le digo al Señor, ¿qué tienes para mí este año? Al finalizar o al Sí, cuando principio. termina el año, Ok, yo entro en un ayuno y empiezo a platicar con el Señor, ¿y qué sí. tienes para mí este año, Padre? ¿En qué voy a fijar yo mi mirada? Cuando a nosotros nos dio el negocio, o sea, cuando yo empiezo con el negocio, nosotros teníamos barras alrededor. Sí, En el primer negocio de sí mi me padre. acuerdo. Sí. Bueno, había barras y fue bien curioso porque estaba mi hermana conmigo y le digo yo a ella, fíjate que tuve un sueño. Dijo, ¿de qué?
fíjate que yo soñé que Dios me decía que le diera 7 vueltas al negocio. ¿Cómo? Le dije, sí. Digo, ¿te acuerdas como las De esas de Jericó. Jericó? Dijo, sí. Le dije, bueno, que Dios me decía que le Rayas. diera 7 vueltas al negocio. Y Ajá. yo decía, ¿y qué voy a hacer yo cuando le diera 7 vueltas al negocio, Sí. verdad? Y él me decía, yo te voy a decir lo que haces. Y estábamos mi hermana y yo sentadas y le digo, ándale. Dice, ¿qué? Acompáñame, van a decir que estoy loca. Dijo, no, mi reina, el sueño te lo dieron a ti, no a mí, la instrucción es tuya. Chihuahua. Bueno, ya me paro yo y empiezo a caminar las vueltas. Y decía una, dos, y decía, ¿y qué voy a hacer ya por hacer las 7 vueltas? ¿Verdad? Dios. Y al dar la séptima vuelta, el Señor me decía, yo te voy a decir qué vas a hacer de ahora en adelante. Empiezan a tumbarse las barras, empezamos a hacer cambio de Ajá. inmobiliario y todo, y de ahí de ahí empezamos a disfrutar. Entonces, cuando yo entro en ayuno y en oración, el Señor me decía mucho, me daba mucho el Salmo 127 del 1 al 2. Si Dios no edifica la casa, en Vale. vano vela la Trabajo. guardia. Si Dios no guarda la ciudad, en vano Sí. vela la Sí, 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 los sí, goles. Sí, sí, sí. fíjate cuánto. Entonces yo decía, a ver, me pongo a investigar y decía yo, ¿qué me estás diciendo, verdad? Porque yo antes de eso, cuando yo hago mi libreta donde yo llevo todos mis apuntes, Ujú. yo hago una oración y se la escribo al Señor. Y de ahí nace mi idea. Dije, ay, cada año, ¿quién dice? De hecho, yo tengo 2020 y tengo lo que el Señor me mostraba. 2021, igual. Nada más en la pandemia, ahí sí, ahí nada más fue una, y las tengo escritas. Sí. Me muestra esa y yo de ahí me agarré. Esta es mi promesa. Yo de aquí me agarré. De hecho, nosotros el logo siempre lleva el pescadito y Sí. 127 del 1 al 2. Ah, ya. ¿Sí? Y Sí, mucha sí. gente pregunta, ¿por qué? Dije, porque es cierto. Ujú. Si tú no pones a Dios en tu vida, En de vano es nada, todo. exactamente, en vano te levantas, en vano te Sí, hay un acuestas, propósito porque no eterno. tienes nada. Dije, entonces, después de ese, creo que fue hace 2 años, me dio el de Habacuc. Sí, porque yo decía, padre, ya ves que venía que la pandemia y que va a estar bien, bien duro, porque pues todo lo que se perdió, y todo, yo Sí, decía, ay, padre, ¿y ahora qué? Dime qué es. Y me da el el versículo de versículo. Habacuc. Aunque la higuera no Ah, sí, florezca, sí, sí. es de Sí. cuenta que me pongo y empiezo Es yo a buscarlo, fortaleza, sí, empiezo sí. yo a buscar y empiezo a adentrarme, dije, Lleno sí de es cierto. esperanza. Y en esa palabra yo me aboco. O sea, en la palabra que el Señor me aboca, ahí empiezo yo a orar por ese lado. Este año estamos en el año de los milagros extraordinarios. ¿Sí? Este es un año de milagros extraordinarios y lo que tus ojos no han visto. Y esa palabra la tengo yo escrita, entonces hay muchas cosas que yo tengo y mucha gente no sabe, Sí. pero me gusta mucho adentrarme en eso y casi siempre en lo que hago, Señor, si tú no me ayudas, yo no voy a poder. Siempre centro mis cosas en eso. Y bendito Dios, aquí están los resultados. Sí, tía, muchas gracias por su tiempo. Digo que Hombre, para gracias mí a era ti. importante porque creo que es un testimonio vivo y no hay algo mejor que el testimonio de una persona, ¿verdad? O sea, porque uno puede escuchar una aplicación, ay, qué bonito. Uno puede Pero ver, pero vivirlo vivirlo es muy diferente, muy, muy y en diferente. medio, o sea, con todo lo que... Y no, y falta más, hay mucho más que usted me ha platicado, Demasiado, enfermedades, sí. todo, luchas, decepciones, todo. Pero de veras, tío, yo creo que es un ejemplo vivo porque nunca la he escuchado, ni yo sé que ha tenido desánimos, pero Dejarme. nunca quejas ni nada, o sea, siempre hacia adelante, entrenando duro, todo en el trabajo, o sea, y creo que es un claro ejemplo para muchas mujeres hoy en día, o Muchas sea, gracias. que, ay, es que me dejó el novio, No, ay, no, es que no. no me quiere el que me gusta, ay, es que, oye, o sea, hay problemas grandes como los que usted Sí. vivió y mire, siempre hacia adelante. Desgraciadamente, digo yo que nos venden una fantasía. Sí, Nos venden una fantasía. Yo recuerdo que una vez una psicóloga me dijo, hay muchas mujeres que quieren esperar al príncipe azul. sí. ¿Por qué? Dijo, porque hay mujeres que creen en los cuentos de hadas Mm, y que mm, esperan ser rescatadas por el hombre. Y digo yo que ahí es donde entra ese tipo de mujer. ujú. Porque yo he escuchado mujeres que me dicen, no, es que yo me voy a casar para que me mantengan. Ay,
tienes que enseñarte a compaginar todo. Sí. Tienes que enseñarte. Yo no digo que no, qué bonito cuando un hombre te puede proveer de pe a pa Sí, gracias a y Dios. que no necesites trabajar. Sí, A mí me hubiera gustado haber sido una de esas, te lo confieso. sí. ¿Sí? No se me dio, pero no me arrepiento de haber vivido lo que viví. Yo siempre le doy gracias al Señor, gracias por todo lo que me has permitido vivir, bueno y malo, porque lo malo me ha enseñado a atesorar lo bueno. Sí. Y yo he aconsejado a muchas mujeres, pero no creas, a veces me da coraje, ¿Por qué? porque les digo o las guío y Ajá. hacen todo lo contrario. Te parece adrede. ¿Sí? Sí, Llevar parece la adrede. contra. Te llevan la contra, entonces a veces porque no quieren trabajar o se les hace imposible. Eso es una mentalidad, Sí. es una mentalidad que no quieren romper. Pues estoy deprimido, ¿no? Me ponte a No, trabajar para que veas cómo te olvida, yo ¿verdad? siempre les digo cuando me dicen, es que tengo depresión. ¿Y sabes qué es la depresión? No. Es que tengo ansiedad. ¿Y sabes lo que es la ansiedad? No. Y que la ansiedad es miedo al futuro. Estás piensa y piensa sin saber si el día de mañana vas a vivir. Sí. Olvídate de la ansiedad. Vive el momento. Por eso dicen un día a la vez. Porque tú no sabes si ahorita que salgas te va a matar un camión y que tú ya te estás preocupando por el día de mañana. Te dije, no, ahorita ahí sí estamos mal. Entonces digo yo que es un cambio de mentalidad muy radical, Sí. lo que nos hace falta. Diría, Señor Jesús en el diría corazón. el del 7 de hace tiempo, el que pintaba. ¿Tú se acuerdas en las mañanas? Que salió un señor en el 7 de Cejón que se ponía a dibujar en Azteca. No, pues yo no veía noticias. Pónganse a jalar. Ya, órale, déjense andar ahí que. Tía, muchas gracias Hombre, gracias a nuevamente. ti. Yo creo que es un claro ejemplo para las mujeres que se puede, desde abajo se puede, aunque todos los pronósticos estén en tu contra, aunque hayas tomado malas decisiones, aunque lo que sea, si tú pones a Dios en primer lugar, Dios te va a ayudar a salir Dios te adelante. va a respaldar. Y yo a lo mejor pues no me voy a identificar en muchas cosas que usted dijo como mujer, pero en algo sí puedo agarrar, obviamente todo lo de la economía, pero también me gustó mucho lo que dijo de cuando usted le dijo, Señor, si esto es lo que tú quieres para mí, esa es tu voluntad, aguanto. Agua, Pero si no, sácame. y a veces es muy difícil porque uno quiere el trabajo tal, quiero a tal pareja, quiero Y Dios irme no, a tal lugar, y quiero, Dios no lo quiere para y Dios ti. no quiere para ti. No lo quiere para ti. Y qué bonito es poder decir, Señor, confío plenamente en tu voluntad. Gracias. Tía, gracias. Gracias a todos los que están viendo este programa. Les recuerdo, Buen Sazón en el Mercado Juárez, en el Muchas segundo gracias. piso. Próximamente en la En planta la baja planta también, baja, así Buen es. Sazón, para que pasen, para que vengan, Cuando para gusten, que aquí los disfruten esperamos. de todo, ¿verdad, tía? Aquí los esperamos. Gracias a Dios y muchas gracias por sintonizar y que sea de bendición y que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes.